agora é o turno de Álvaro Teotonio, por favor. Álvaro tamén participou xa en algunha outra xornada. Álvaro estaba na USC, pero agora, pois, cosas de la vida, ¿no? Está na universidade. Está aquí posta? Non. Pois pon. Podo sacarche o... Sí. Este é o teu. Despois non la copias aí, vale. Vale, entonces Álvaro decíamos que está na Universidade Carlos III de Madrid e entonces el vainos a falar de un tema que é R, web scraping e open science, vale? Esquivando balas en Matrix, é o título así tan suxerente que lle deu. Cando queiras, Álvaro. Moi ben. Bueno, moitísimas grazas á organización, en particular a María José tamén por brindarme este espazo. Sí que é certo que agora estou na Carlos III de Madrid, pero a realidade é que, bueno, eu este febreiro estaba defendendo o máster nesta propia facultade e, paradóxicamente, ainda que sexa desde febreiro, xa mirando atrás, xa o vexo con certa, bueno, melancolía, ¿no? con certa morriña, que diríamos os galegos, non? Entonces, bueno, me voy a pasar a castellano ahora para la exposición, por si hay alguien que pueda no conocerlo. En mi caso, bueno, ahora mismo estoy colaborando con la Universidad Carlos III y sobre todo estoy trabajando en temas de web scraping. Como veis, el nombre de la charla, R, Web Scraping e Open Science, todos temos moi claro que é o R e que é Open Science, pero quizás a algunas personas el tema del web scraping se les pueda escapar algo, ¿no? Entonces, para mí, para explicar qué es exactamente el web scraping, creo que es mucho mejor recurrir a los clásicos del cine y, sinceramente, creo que es muy similar a lo que hacen los Jaguars en Star Wars, ¿no? Al final, en Star Wars tenemos estos seres que tienen un lenguaje peculiar y, digamos, que tienen ese hábito marrón. Y a lo que se dedican fundamentalmente es a, bueno, coger cosas que están rotas y tratar de repararlas, o a lo mejor coger muchos restos y ponerlos juntos y darle un nuevo nombre, ¿no? Y paradójicamente esas cosas que se crean son cosas que la gente valora mucho y que de alguna forma a veces no podría acceder a ellas si no existiesen los Jaguars, ¿no? Entonces, bueno, no quiero tampoco, por supuesto, pecar de presuntuoso y vender el web scraping como la panacea, pero bueno, sí que es cierto que creo que de alguna medida esa actividad puede estar abordando, bueno, pues quizás el nuevo rey del orden mundial, ¿no? Que quizás pues sean los datos, ¿no? Al final necesitamos, sobre todo los investigadores, disponer de datos que nos permitan alcanzar y generar nuestros resultados y, sobre todo, si no tenemos datos, no tenemos nada, ¿no? En la actualidad me encuentro colaborando, ¿no?, como os planteaba, con la Universidad Carlos III de Madrid en este proyecto The Political Economy of Revolving Doors in Spain, de 1920 a 2020, dirigido por el doctor Sebastián Lavesolo y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entonces, en este caso, sobre todo el reto radica en que, bueno, estudiamos el fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? Alguien que aparece en un alto cargo político y luego, bueno, pues por los motivos que sea, aparece en un alto cargo empresarial, ¿no? A priori, pues hay autores que aluden precisamente a, bueno, a posibles redes de influencia, etcétera, o, bueno, a básicamente utilizar la posición de poder, y precisamente el caso contrario, ¿no? Alguien que está en un alto cargo de una empresa que paradójicamente aparece en un alto cargo público, ¿no? Entonces, en este caso, el reto fundamental radica en que tenemos que disponer de, por una parte, datos de los empresarios más importantes que a nosotros nos puedan interesar y, segundo, por otra, también los datos del componente político, ¿no? Sí que es cierto que por la parte empresarial, bueno, a veces nos resulta un poco más complejo, pero por la parte política sí que es cierto que, bueno, existen ciertas medidas de transparencia y buen gobierno que la verdad es que a veces nos hacen la vida muy fácil y en ocasiones pues tenemos, por ejemplo, las Cortes de Castilla y León que la verdad pues sinceramente nos lo pone muy fácil, ¿no? Porque nosotros queremos acceder a la composición de las legislaturas, a la primera, segunda, hasta la 10ª, y vemos, si nos fijamos ahí abajo, el botón mágico descargar listado de procuradores y justo debajo se descarga un fichero en formato CSV que podrá ser abierto, etcétera, ¿no? Entonces esto a nosotros nos brinda precisamente, ¿no?, todos los datos que a la ciudadanía quizás le gustaría conocer la composición de las legislaturas, pero bueno, sobre todo yo sospecho que los investigadores tendrán mayor interés y que al final nos están dando directamente esos datos, ¿no? Entonces eso está muy bien y nos facilita mucho el trabajo. Sin embargo, hay ocasiones en las que no tenemos tanta suerte y tenemos quizás una página que pueda seguir este formato, ¿no?
vemos que efectivamente aparece por legislaturas y aparecen todos los nombres y también el partido político, pero yo os aseguro que si seguimos bajando en la página no vamos a encontrar ese botón mágico de exportar los resultados al CSV y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, necesariamente, para responder a este trabajo, necesitamos solucionar este problema y, claro, digamos, la técnica del martillo pilón, de ir uno a uno anotando, ¿no?, a qué formación pertenece, no es operativa y, además, son 10 legislaturas, tenemos 17 autonomías en España, bueno, podríamos estar el resto de la vida del universo y probablemente aún no acabaríamos la recogida, ¿no? Pero precisamente para evitar esto necesitamos de herramientas que nos permitan resolver estos desafíos, ¿no? Entonces aquí, precisamente las jornadas de R, que mejor que precisamente, ¿no?, hablar de estas librerías y en particular de la librería RBest, que, bueno, que al igual que las otras dos que veis ahí, bueno, es de Hadley Wickham, que ha tenido, bueno, unas contribuciones que nos han hecho la vida mucho más fácil a todos, creo. Y la verdad es que la librería RBest para esto es una maravilla, porque de una manera muy simple y muy asequible podemos, ¿no?, coger todos estos datos y scrapearlos, ¿no?, extraerlos para guardarlos, digamos, generar artificialmente ese botón de exportar a CSV. Por otra parte, bueno, también usamos Dplyr y Stringer, porque ya os podréis imaginar que según extraemos, primero, en el momento en el que consigamos extraer la información de la página web, lo que va a haber ahí, bueno, a veces hay que limpiar muchas cosas, de repente hay caracteres especiales, ¿no? Entonces hay que hacer una gestión importante, ¿no? Y sí que es cierto que antes de pasar al código, para mí el principio de Pareto es una filosofía, ¿no?, que a mí me guía, ¿no?, y que subyace mucho a lo que trato de hacer, porque yo en realidad, bueno, yo hice el máster aquí en técnicas estadísticas, pero yo realmente, soy honesto, soy psicólogo, entonces yo me dedico a estudiar los hábitos de uso de videojuegos, pero bueno, colaboro con algunos compañeros a través de la metodología IR a generar sus resultados, ¿no? Y entonces yo, más que casi como psicólogo, como analista, me veo un poco como solucionador del problema que venga, ¿no? Entonces, al final, a mí se me plantea, no, vale, pues tenemos que extraer estos datos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría transmitiros de mi intervención, sobre todo, es que con muy pocos conocimientos, a través de este tipo de herramientas, podemos acceder a un montón de resultados. Y es que, sinceramente, creo que todos los que estáis aquí en esta sala, si os ponéis una hora y seguís un poco los pasos intuitivamente, lo que os plantean desde la librería, creo que todos podríamos scrapear el 80-85% de las páginas que hay en Internet, ¿no? Y esto, al final, para la disposición de los datos es muy interesante, ¿no? Y, de hecho, bueno, el último apunte, que ya os digo, yo no soy un experto en web scraping, yo simplemente sé lo justo que me permitió resolver el problema que se nos planteaba a nosotros en investigación, ¿no? Pasando al código, bueno, esta es una función que digamos, es una función simple, ¿no?, de una página que es cierto que no te da la facilidad de darte el botón, pero tampoco te lo pone muy difícil, está en un intermedio. Bueno, veis que se cargan en las librerías RBest de Dplyr y, sobre todo, al final el interés consiste en la función ahí arriba de todo, read_html, ¿no? Lo que hacemos con esa función, vemos una página web y extraemos todo el código HTML que pueda tener, ¿no? Entonces, yo de HTML también sé lo justo, pero la realidad es que, bueno, podemos extraer absolutamente todo el contenido y luego le aplicamos a esa extracción de la página web, digamos, leer los nodos de HTML que puedan ser de interés, ¿no? Entonces, si os fijáis ahí en nombre, veréis que en la función HTML nodes aparece un texto que es CSS, que dice td:/child2. Entonces, yo sinceramente yo no puedo conocer, no veo una página web y estoy pensando, seguro que el código de CSS es este, pero sin embargo sí que es cierto que existen herramientas que a las personas que a lo mejor no conozcamos en tan profundidad este tipo de código, pues que al final nos pueden resolver la papeleta. Y es que en Google Chrome existe una extensión que se llama Selector Gadget, que, bueno, además de tener un nombre, la verdad, muy interesante, nos permite precisamente, ¿no?, seleccionar el campo de ese código HTML que a nosotros nos interese y que directamente nos plantee, nos diga cuál es el código CSS subyacente. Entonces, muchas veces no es tan fácil, pero de nuevo, habitualmente, simplemente si nosotros empleamos esa función y después cogemos y le ponemos el selector de CSS que corresponda, podemos extraer la información de interés, ¿no? La visual que tiene este Selector Gadget
bueno, tiene esta pinta, ¿no? Esta es una página web, no me acuerdo de qué región, pero bueno, en resumen, como podéis ver, yo voy selecciono directamente el campo que a mí me interesa, le digo cuáles no me interesan, hay que aprender un poco a usarlo, pero es súper simple, y sobre todo que al final veis ahí en el cuadrado que me brinda exactamente el TRNTH que yo necesitaba, ¿no? para poder scrapearlo, ¿no? Entonces esto es un caso que es relativamente accesible, una página bastante simple, pero que al final el procedimiento es análogo para cualquier otra, salvo algunas excepciones, teniendo que superar, bueno, desafíos a mayores, ¿no? Y es que aquí es también un poco donde creo que subyace sobre todo el interés y el placer por la tarea, a riesgo de parecer un rarito, porque a mí el hacer web scraping, la verdad, me divierte bastante. Sí que es cierto que, bueno, habitualmente es en esos desafíos donde se vuelve mucho más interesante, ¿no? Porque lamentablemente, o gracias a Dios, nunca es tan fácil, ¿no? Y es que si retomamos el principio de la charla con ese nombre, veíamos que era esquivando balas en Matrix, ¿no? Y es que resulta que a veces pues tenemos una página como esa, que simplemente pues cogemos el selector gadget, le ponemos el código CSS, lo extraemos y todo funciona increíble, pero a lo mejor hay un día que aparece una página web dinámica que en vez de tener un enlace para toda la página web, de repente el enlace permanece inmutable y te empiezan a aparecer, conforme vas clicando, te aparecen en la pantalla menús, interfaces que sobre todo no se traducen en un cambio en el enlace, y eso hace que cuando nosotros tratemos de extraer la información con el procedimiento que diga antes, no nos va a extraer absolutamente nada, porque es una página web que te genera los menús. Entonces esto ya es un desafío que puede haber que superar y que, digamos, lo hace mucho más difícil, ¿no? En otras ocasiones, el acceso a los datos, paradójicamente hay instituciones que, evidentemente sin señalar absolutamente a nadie, pero hay veces que los datos están públicos, pero no tan públicos. Entonces sí, por supuesto, tú puedes acceder, eso sí, en el momento en el que detectemos muchas entradas o que muchas veces intentas extraer datos de nuestra página web, bueno, ya puedes ir cambiando de IP porque no vas a volver a entrar en esta página web, ¿no? Entonces estamos un poco moviéndonos en el continuo de la transparencia, pero ¿hasta dónde, no? Y esto, bueno, al final es una medida deliberada, ¿no? para evitar extraer estos datos en general, ¿no? Pero bueno, finalmente, para mí el ejemplo paradigmático de los escollos, ¿no? que tenemos que resolver es un caso concreto que me parece paradigmático, que era una página web en la que teníamos que acceder, bueno, efectivamente, lo mismo de antes, ¿no? Teníamos una lista de políticos y teníamos que acceder al grupo parlamentario. Bien, pues todos los nombres de los políticos aparecían en un orden, bueno, aleatorio, pero bueno, aparecía su nombre y su grupo parlamentario, con el pequeño problema de que por una parte no estaban ordenados y segundo, que el grupo parlamentario aparecía en un recuadro y no en texto. Era una imagen. Entonces, este tipo de cuestiones que uno se plantea, hay alguien que tuvo que ir uno a uno, ¿no? poniendo las imágenes de todos los partidos, y sí que es cierto que a lo mejor para esparcir el mensaje o por un tema estético pueda quedar muy bien una imagen. La realidad es que a nosotros ese esfuerzo extra que se llevó a nosotros nos hace la vida mucho más complicada, porque de repente ya no es extraer un cacho de texto PP, PSOE, el partido que sea, sino que ahora de repente pues hay que entrar, pues en este caso se solucionó con software de OCR, ¿no? de reconocimiento de caracteres, que en ocasiones comete errores, entonces a veces de repente el PSOE pues no es el PSOE, es el PSO. Entonces, claro, esto al final nos expone mucho más escollos y que sobre todo, bueno, da cuenta un poco de, a veces, qué pequeños esfuerzos nos pueden hacer a los investigadores la vida tan más difícil, ¿no? Y creo que a veces un poco sentir esa distancia, ¿no? entre a lo mejor las instituciones, que creo que evidentemente si tienen esas iniciativas de transparencia y buen gobierno y ponen los datos a su disposición, pues evidentemente está genial, pero creo que a veces podríamos ir quizás un paso más allá, ¿no? Y también preocuparnos por la gente, ¿no? que queramos producir algún tipo de actividad científica, porque bueno, el web scraping está muy bien y yo os decía, yo me divierto y lo disfruto, pero a veces dices, a ver, pues prefería divertirme un poco menos y que me lo pusieses un poco más fácil, ¿no?
Sin embargo, bueno, antes de concluir la charla, me gustaría también quedar con ese mensaje, ¿no? Precisamente de la ciencia abierta y sinceramente, bueno, creo que al final la transparencia y sobre todo el fácil acceso a datos, más allá de hacernos la vida fácil, creo que nos mejora a todos como sociedad y sobre todo hacia la ciencia, creo que honesta y sobre todo replicable, ¿no? Y bueno, aquí creo en las jornadas de R, sinceramente, todos los que compartimos, ¿no?, nuestra herramienta, sí creo que estamos en el camino, sobre todo porque, bueno, por una parte podemos también forzar de alguna manera también esta ciencia abierta, pero al final también con la subida de los scripts, por ejemplo, podemos dejar algo muy fácilmente replicable y rastreable de absolutamente todo lo que hemos hecho, ¿no? Y sin desmerecer a otras herramientas que a lo mejor, bueno, digamos la transparencia de lo que has hecho, por ejemplo, yo no conozco, yo vengo de psicología y trabajan muy habitualmente con SPSS. Yo, sinceramente, lo que hace SPSS por dentro, primero, no lo tengo muy claro y a veces desde la propia página tampoco queda muy claro. Y segundo, en mi campo no he visto a nadie nunca publicar la sintaxis que han utilizado de SPSS. Entonces, los ejercicios de fe quizás puedan ser más útiles, ¿no?, en otros contextos, ¿no? Entonces, en conclusión, para mí con R sin duda estamos en el camino. Y finalmente, bueno, si vemos el paraguas de Open Science, con todos esos epílogos que aparecen Open Access, Open Educational Resource, etc., vemos que todos empiezan por O, pero sí creo sinceramente que también podían empezar perfectamente por R. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. A verdade que desprendes un entusiasmo que non sei se alguén que de momento non queira facer nada en R, pues, o sea, podemos mandar a Álvaro por aí a facer campaña. Vale, non campaña electoral, lo que falaba ao principio, senón, o sea, porque de verdad que moitas gracias. Alguén ten algún comentario, algunha pregunta? Agora xa que xa vamos recuperando un pouco tempo. Sí, aí. Boas, gustoume moito a presentación. O ser de web scraping xúrdeme unha curiosidade, porque en moitas webs agora teñen falado que co uso das IAs xenerativas estánlles facendo scrapping constantemente a moitos tipos de webs, e claro, en moitas están intentando poñer medidas. Entón, gustaríame saber se vos atopastes algunhas medidas en contra diso que vos dificultasen a vos o voso traballo ou algo similar. Moitas gracias. Gracias a ti. O sea, por mi parte, la verdad es que más allá, digamos, de medidas como lo de poner una imagen, no hubo tantas dificultades en este proyecto. Sí que es cierto que en otras ocasiones, por ejemplo, a mí el bloqueo de IP me parece bastante, bueno, una medida bastante agresiva, podemos decir, ¿no? Que sí que es cierto que se puede circunvalar de alguna manera, pero al final es como, bueno, no accedas, ¿no? Al final es una medida directamente que te vetan el acceso a la página web, ¿no? Entonces, por ahora, también en el contexto en el que me he movido yo, en el contexto político, la realidad es que de bastante transparencia dentro de lo que puede ser, pero bueno, por ahora medidas, digamos, tan avanzadas o de presión, por ahora no nos estamos encontrando, pero bueno, es eso lo que planteas de la IA. Yo sí que creo que va a ser un punto y aparte, porque creo que al final una cosa es que haya alguien, ¿no?, un loco en Galicia que quiere ver los datos de las Cortes de Aragón, pero otra cosa es que, claro, que sistemáticamente todas las páginas web del mundo estén scrapeadas y que esos datos los tenga alguien, o generalmente la pregunta también es quién dispone de esos datos, ¿no? Entonces, un poco por cerrar, por ahora medidas tan importantes no nos hemos encontrado, pero creo que nos las encontraremos. Gracias. Hai unha pregunta tamén polo canal de YouTube, que non enseño. Gracias. Dice, para Álvaro, dice, ten algunha suxerencia de como comenzar en R dende cero? Pues sinceramente creo que paradójicamente a pesar de lo que pueda parecer según comienzas, según entras en la herramienta, pues yo creo que después de las 10 primeras horas de entender, ¿no?, pues cómo van los básicos, yo creo que cualquier persona puede funcionar. Y ya os digo, yo ahora mismo
o sea, digamos, no, tampoco soy la mejor persona para hablar, no, tampoco es que tenga un conocimiento de R avanzadísimo, me permite de nuevo resolver problemas, pero justo a personas, bueno, que están en mi contexto, ¿no? De que son psicólogos, que no han trabajado con R, bueno, en la actualidad estoy colaborando, bueno, con ellos para hacer una especie de curso, ¿no? de iniciación a R, para precisamente como para que se vendan a mi bando, ¿no? Dejad el SPSS, venidos para el mío, que es el que mola. Y bueno, sinceramente sí creo que con pocos esfuerzos realmente la entrada es mucho más fácil de lo que pueda parecer. Sí que es cierto que yo entiendo que esas 8 o 10 primeras horas, pasar de clicar a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, a, tengo que preparar los datos, tengo que hacer un table, tengo que llamar tal, entiendo que el trecho es complejo, ¿no? Pero para mí, sobre todo, un poco la filosofía que subyace a esta formación que ahora mismo les estoy brindando es: vamos a tratar de hacer que en el mínimo de tiempo posible veáis por qué tenéis que estar aquí. Porque yo tardé mucho en ver de, ostras, no puede ser que yo lo que tardaba antes 2 clics, ahora esté tardando un montón de líneas de código, y pasó mucho tiempo hasta que dije, aquí esto es muy interesante, ¿no? Entonces, para mí un poco la filosofía es tratar de ver en el mismo tiempo posible, que ya vean el horizonte de estoy en el sitio correcto, ¿no? Y la realidad es que ese horizonte no creo que esté tan lejos. Pues gracias, Álvaro, vedes que este está captado. O sea, este está convencido. Totalmente. O sea, que nada, encantoume a tua charla. A verdad que non teño ninguna curiosidade porque máis ou menos traballo neses temas, pero, o sea, que a labor que estás facendo co teu testimonio, pois é impresionante. Nada, aquí pues recibimos a todos cos brazos abertos o que queira vir a formarse en cousas de R e a aprender en xornadas como estas. Moitas gracias, Álvaro. Moitísimas grazas.